Buen día, queridos amigos. Vamos a seguir con nuestro discipulado y hoy vamos a desarrollar nuestra cuarta lección. Espero que en conjunto vamos a meditar sobre un tema de suma importancia. En el manual que seguimos está intitulado como la amistad con Dios, pero como utilizamos el manual solo como guía, yo creo que podemos tener libertad de poner conceptos que a nosotros nos parecen más correctos. Yo creo que lo podemos llamar la relación con Dios, porque la amistad determina el grado de relación y nosotros vamos a hablar en general de nuestra relación con Dios y con el mundo espiritual en sí, que en definitiva afecta o determina toda nuestra vida. Y cuando nosotros estamos hablando de una relación, y especialmente de una relación con Dios, tenemos que entender que la relación de por sí puede tener diferentes grados de formalidad, de intimidad, de familiaridad, de profundidad. No es lo mismo, no es la misma relación, no es lo mismo salir a la calle y hablar con un policía que está en una esquina, y no es lo mismo hablar con un amigo, y no es lo mismo volver a casa y hablar con tu esposo o esposa, ¿no? Serán charlas diferentes, relaciones diferentes, la profundidad, formalidad, intimidad será muy diferente. Las formas de comunicación vamos a utilizar muy diferente. La profundidad de esta relación será diferente y la intimidad de la relación será diferente, ¿no? Obviamente, entender bien cómo tratar a una persona, interpretar bien el carácter y naturaleza de una relación, nos ayuda a desarrollar una buena relación. Nosotros queremos tener una excelente, una buena relación con Dios. Tenemos que entender cómo desarrollarla. Porque no es lo mismo hablar con un amigo haciendo un asado o disfrutando una cena y permitirse un abrazo, un juego de palabras, qué sé yo, siempre dentro del marco de una buena amistad, ¿no? Y dentro del marco de buena moral y buenas costumbres. Pero cuando termina la cena y este amigo pone uniforme, suponemos, vamos a tomar el mismo ejemplo, y va a salir a la calle, y lo vas a ver en la calle, ya no podéis acercarse, tirarle un abrazo, pegarle al hombro, qué sé yo, y tratarlo de la misma manera, no. Desde el momento cuando él pone uniforme y sale a la calle, se convierte en una autoridad pública. Entonces le tienes que dar un grado de respeto, le tienes que dar otra forma de trato, otro trato más formal, más distante, más acorde a la función que está cumpliendo. Y si en ejercicio de esta función te tienen que decir que no cruces en rojo, o hagas o no hagas una u otra cosa, le tienes que obedecer. No puedes decir, che, fulanito, sos amigo mío, no le podés tratar de esta manera. Este grado de familiaridad ya no está permitido. Y sería una locura al revés, en medio de una cena, cuando está fuera de servicio, tratar a esta misma persona como si fuera un policía en guardia, ¿no? Y menos aún ir a su casa y de la misma manera tratar a tu esposa. O sea, interpretar bien y entender bien el carácter y naturaleza de una persona te permite desarrollar una relación correcta y profunda. Sabemos que el problema con la comprensión de la identidad de Dios surgió todavía en Edén.
¿sí? Cuando el enemigo, Satanás, se acercó a las personas, a Adán y Eva, y les había comunicado que Dios, que era su creador, que les amaba profundamente, que preparó todo un universo para ellos, en realidad no es un Dios bueno. Les sembró la duda, dice, este Dios esconde algo de ustedes y no quiere que tenga conocimiento de bien y del mal. Por esta razón Dios no permite que coma cierta clase de fruta porque le va a dar el conocimiento que no quiere que tenga. Y en definitiva sabemos que había mentido, que lo que dijo era una mentira, que lo que atacó es el mismo carácter de Dios, ¿sí? O sea, su identidad. Y pensando en estas cosas, sabemos que muchas veces se acerca de la misma manera a nosotros, ofreciendo ciertas cosas como alcohol en forma excesiva, sexo ilegítimo, actitudes rebeldes, intentos de brindar satisfacción a sí mismo, entendida como masturbación, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Ilegítimas. Entendemos que cada vez cuando Satanás nos presenta estos pecados, dice, lo tenés que tomar, porque en realidad Dios no es tan bueno como dice y quiere esconder algo malo de ti. Y muchas veces realmente tomamos estas cosas permitiendo que esta mentira se arraiga en nuestro corazón. Y lo que pasa después, ya sabemos. La cosa que es un pecado, ¿sí? Dios nos aparta o no permite que tengamos relación con esta cosa, no porque nos trae felicidad, sino justamente lo contrario, porque destruye nuestras vidas. Cuando tomamos estas cosas que aparentan, pintan lindo, que aparentan como una cosa agradable, linda, placentera, en definitiva, nos trae amargura y trae destrucción a nuestra vida. Y saben que una cosa es entender a Dios como nuestro creador, ¿sí? Y tener el trato acorde a esta concepción. Y otra cosa es entender a Dios como muchas veces nos presenta la religión. Tenemos que entender cuál es la naturaleza verdadera de Dios. O sea, si queremos relacionarnos con Dios de manera correcta, tenemos que entender bien la naturaleza de Dios. Y no estoy hablando ahora en términos de teología sistemática, de los atributos de Dios, naturaleza de Dios. No, vamos a simplificar la cosa, vamos a hablar en términos más sencillos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y en este sentido, sabemos que básicamente las opciones que nos presenta la religión, ¿sí? Son dos imágenes. Una es, vamos a hablar de ciertos extremos, ¿no? Extremos malos. Una versión de Dios es un Dios de amor, Dios al cual no le importa tu pecado, que no te incrimina tu pecado, que no nos responsabiliza a nosotros por nuestro pecado. Cuando nuestra relación con Él no depende de nuestra vida. Cuando lo que le importa únicamente es si crees en Él o no. Y conforme esta fe
Él quiere borrar nuestro pecado y lo único lo que quiere hacer es borrar tu pecado, es amarte, es bendecirte y te ama. Y este amor es incondicional y no depende de ninguna otra cosa y no le importa nada, no te quiere culpar, no te quiere castigar, te quiere bendecir, te quiere amar. En definitiva, único que te pide una cosa así medio rara que se llama fe y es suficiente para que Él pase por arriba, por encima de todo tu pecado, de tu vida, que no le importa directamente, le tapa los ojos tu fe y único que quiere es quitar consecuencias del pecado y amarte y bendecirte. Bueno, es una versión de Dios que a veces nos tratan de presentar. Y hay otra versión, otro extremo de un Dios que es un Dios justo, es un Dios juez, es un Dios que es fuego consumidor, Dios que no va a pasar por alto los pecados, que no va a dejar sin castigo al pecado, aun cuando te arrepientas. Por más que te arrepientas, perdonaré, pero no te dejaré sin castigo. Están citando, malinterpretando ciertos textos bíblicos cuando presentan a este Dios. ¿Saben qué? En ambos casos hay una parte de la verdad, pero una verdad a medias es una mentira. Por eso ambas versiones tomadas por separado son versiones falsas. Ni una versión de Dios ni otra versión de Dios es verdadera, tomando así como está, en extremo y tomada por separada. Sin embargo, en ambas versiones hay una parte de la verdad. Y tenemos que entender que si queremos comprender la naturaleza de Dios, tenemos que tomar presente ambos conceptos de Dios, interpretados de la manera correcta. Porque la primera opción nos presenta a un Dios inmoral, a un Dios parcial, un Dios injusto, con amor perverso, enfermizo, que fácilmente encubre o pasa por alto los pecados, un Dios que parece a una mamá que malcría a sus hijos, ¿sí? Y otra opción nos presenta también erróneamente a un Dios cruel, frío, moralista, formalista, lejano, un Dios policía, un Dios castigador, ¿sí? Tampoco es una imagen verdadera de Dios. Aunque también hay pasajes donde Dios dice, yo soy un Dios castigador, que Dios que castiga, ¿no? La verdad es que Dios es un Dios bueno. Tenemos que entender, cuando tratamos de comprender el carácter y la naturaleza de Dios, que Dios es un Dios bueno y que su voluntad para con nosotros es buena. Dios te ama y este amor es sincero. En Jeremías, profeta Jeremías capítulo 29, creo que versículo 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo sé los planes que tengo para con ustedes, planes de bienestar y no para calamidad, a fin de darles un futuro mejor y una esperanza. O sea, Dios quiere lo mejor para vos, lo tenés que tener presente, tenemos que entender bien que es cierto que Dios es amor, el perdón y la gracia. También es cierto que Dios es la justicia y la santidad. Y con este Dios estamos tratando. Cuando nos tratan de representar solo un costado, una parte, un sector de este Dios, si se puede decir así, de una persona, es una mentira. Tanto es una mentira presentar a un Dios que no importa tu vida, que solamente te quiere amar sin importar tu vida. Es una mentira. Es una mentira porque misma palabra dice en Hebreos que Dios te da, cuando te acepta, te da un tratamiento como a un hijo.
Dice, al hijo verdadero se lo castiga, se lo corrige, se lo disciplina para que crezca bien, para que su vida sea de bendición, para que reciba bendiciones en su vida. En Apocalipsis, Juan dice, a quien amo, a aquel castigo. ¿Sí? En las cartas, creo que capítulo 3, en las cartas que dirige a las iglesias, mismo Jesucristo dice, a quien amo, castigo, lo disciplino, no castigo, lo disciplino, ¿no? O sea, Dios en su amor nos da un tratamiento. Y es una mentira presentar a un Dios al cual no importan nuestras obras. No es cierto, no es correcto pensar en un Dios que pasa por alto los pecados, que de hecho es falso, ¿no? Que no le importa nuestra vida, que no importa cómo vivimos. También es falso pensar en un Dios que nos ama o no nos ama de acuerdo a nuestras obras. ¿Sí? Tenemos que entender bien que, por un lado, Dios es justo. Dios establece la ley para devolver a la humanidad los parámetros de la moralidad, ¿sí?, que había perdido en el camino, y para marcar el pecado en su vida. ¿Para qué marcar el pecado? Primero, para que no pequen y eviten las consecuencias del pecado, porque el pecado siempre trae consecuencias. La ley de siembra y cosecha, que está mal utilizada en las iglesias para hablar de las ofrendas, en realidad se aplica a nuestra vida. Todo lo que sembramos cosechamos, todo lo que hacemos trae consecuencias. Por eso Dios, que es bueno, bondadoso, te ama, directamente no quiere que haya pecado en tu vida, porque pecado trae consecuencias, te lleva a la muerte y no quiere que mueras. Por eso nos da la ley. Nos da la ley que, conforme a lo que dijo Pablo en sus epístolas y más de una vez, que la ley y los mandamientos son buenos, perfectos. Son buenos y perfectos. ¿Sí? La ley es buena, dice a Timoteo. La ley es buena, es perfecta, la ley es santa. Por eso, en la ley Dios refleja su corazón. El amor de Cristo está reflejado en la ley. Cristo mismo dijo, yo no vine para derogar la ley, sino para cumplir con la ley. Él mismo dijo que la ley se puede resumir en 2 mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, Dios quiere que los mandamientos y la ley encuentran lugar, que guardemos la ley y los mandamientos. Dios justo lo quiere, ¿sí? Asimismo también pone la ley, porque la ley nos marca nuestro pecado, nos indica la presencia del pecado en nuestra vida y nos impulsa a buscar un Salvador. Porque sabemos que por las obras de la ley no podemos ser salvos, no podemos adquirir el perdón de pecados. Por las obras de la ley no podemos tener acceso al cielo ni la vida eterna. Por eso ahí se manifiesta Dios de amor y de compasión. Y este Dios de amor nos brinda la puerta abierta al cielo. Siempre. Siempre. Tenemos el perdón de pecados. Este Dios de amor y compasión nos da el perdón de pecados gratis, por su gracia, por su amor, de todos los pecados. Y el acceso permanente al cielo siempre, solo por la fe en su Hijo. No tenés que ganar el amor de Dios. No podés ganar el amor de Dios. No podés hacer nada para que Dios te ame más de lo que te ame. En su amor Él entregó a su Hijo unigénito, para que tengas el perdón de tus pecados, para que Él cargue el castigo que te correspondía a vos. No podés hacer nada para que te ame más, pero tampoco podés hacer algo para que te ame menos. Uno dice, ¿y qué? Si voy a hacer tal cosa,
me va a seguir amando, sí, te va a seguir amando. Y si voy a matar a una persona, me va a seguir amando, sí, te va a seguir amando. Y si voy a, no sé, un extremo, voy a un prostíbulo, ¿me va a seguir amando? Sí, te va a seguir amando. Vas a comer consecuencias de tus hechos. Vas a vivir consecuencias de tu pecado. Pero sí te va a seguir amando. Y sí vas a seguir siendo su hijo. Pero tienes que entender que un hijo que vive en la casa del padre es un hijo. Un hijo rebelde que se va de la casa sigue siendo un hijo. Un hijo rebelde que se va a la calle y le pegan un tiro y recibe un balazo en la cabeza y está en un ataúd, muerto, pudriéndose, también sigue siendo un hijo muerto, pero sigue siendo un hijo de Dios. ¿Sí? Y Dios le sigue amando, pero sí va a tener consecuencias de su pecado. ¿Entendés? O sea, el amor no tiene nada que ver con nuestras obras. El amor y compasión de Dios no lo podemos ganar, ni tampoco lo podemos perder. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos el perdón de nuestros pecados siempre y el acceso permanente al cielo solo por la fe en su Hijo. Esto es Dios de amor. Como Dios de amor y de compasión, Dios de gracia, nos da el perdón, nos da la gracia por la sangre que Cristo derramó en la cruz, nos da el acceso al cielo siempre y la oportunidad de recibir perdón siempre, siempre. Sabemos que el cielo ya nunca se va a cerrar para nosotros. Sabemos que siempre cuando vamos con una actitud correcta de arrepentimiento, siempre vamos a obtener perdón. Es imposible que no obtengamos perdón. Digo con actitud correcta porque hay actitudes diferentes. En una oportunidad estaba hablando con una persona, junto con mi esposa, estamos ministrando una señorita que ganaba su vida de una manera indecente, vendiendo su cuerpo. ¿Sí? Era una prostituta. Y ella escuchó Buenas Nuevas y hizo una pregunta. Y decime, si mañana yo salgo a ganar la vida de la misma manera, ¿Dios me va a perdonar si le pido perdón? Y era una pregunta tramposa, porque como que sí, si vas a pedir perdón a Dios, la palabra dice si reconocemos y arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará. ¿Sí? Pero ahí es la clave, nuestra actitud. No lo podemos tomar a Dios por pancho. Ay, Dios, me arrepiento. Yo peco, bueno, mañana me arrepiento. Hoy hago eso, mañana me arrepiento. No pasa nada. Dios es un Dios. Dios sabe perfectamente tu corazón. Y aún remordimiento sincero por las cosas que hiciste no es un arrepentimiento. Nosotros arrepentimos no cuando decimos, Señor, me pesa, me duele lo que hice. Me pesa tanto que ayer insulté a un hermano y mañana salgo y lo insulto de vuelta, y de vuelta me va a pesar y de vuelta voy a pedir perdón. No, esto no es un arrepentimiento. El arrepentimiento no tiene tanto que ver con el pasado, sino con el futuro. Cuando yo vengo a Dios y digo, Dios, Señor, no quiero tener actitudes malas, agresivas, no quiero maltratar a la gente. Señor, te pido que me perdones, pido que cambies, me ayudes a cambiar mi actitud. Y yo quiero amar como los amaste tú. Y aunque me maltratan, quiero responder con amor. Esta es actitud de arrepentimiento. Y Dios escucha esta oración, te limpia de todo tu pecado, Él borra todo tu pecado, y puedes presentarse a Él, se recupera, se restablezca la relación con Dios. Tenemos que entender esta diferencia. O sea, Dios es justo, por un lado, ¿sí?
Y por otro lado, Dios es un Dios de amor, compasión y de gracia. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y tenemos que, al acercarse a Dios, no tenemos que confundir la justificación y salvación por gracia, que es expresión de amor de Dios, y las relaciones con Dios y con los prójimos, que ahí sí deberían estar ajustados a los preceptos de Dios, ¿sí? No hay que confundir el momento cuando nosotros acercamos a Dios buscando la justificación y salvación, porque ahí solamente opera la gracia. No podemos obtener ni la justificación, ni la salvación, ni recuperar relación con Dios por nuestras obras. Ahí sí necesitamos la gracia de Dios y la sangre de Jesús para que nos limpie. Pero es el momento de acercamiento a Dios. No podemos acercarnos a Dios con nuestras obras, porque para Él, cuando las mira, son como trapos de inmundicia. ¿Saben qué es lo que son los trapos de inmundicia? Es el papel higiénico. O sea, son trapos que utilizaban para limpiarse después de hacer necesidades, perdón, ¿no? La aclaración. Pero tenemos que entender la calidad de nuestras buenas obras. No podemos justificarnos ni adquirir salvación por estas obras. Son como trapos de inmundicia. Es un papel higiénico usado delante de Dios. Pero cuando, después de acercar, después de obtener justificación y perdón, nosotros comenzamos a desarrollar relaciones con Dios y con las personas, con nuestros prójimos. Y ya estas relaciones sí tendrían que estar ajustadas. Nuestra vida debe fluir en el marco lo que Dios determinó como la ley o como los mandamientos, ¿sí? Porque es ahí donde comienza a tener ponderancia la justicia de Dios, la santidad de Dios. Por esta misma razón, el Señor insiste y nos dice: sed santos como yo soy santo. Por eso nos dice, no se engañan, ninguna cosa impura o mala puede entrar en la presencia de Dios. Ninguna persona que hace la maldad puede entrar en la presencia de Dios. No se confunden, no se autoengañen. Si estás practicando el pecado, nunca conociste a Dios. Tenemos que darnos cuenta, entender que subir al tren no es lo mismo que viajar en el tren. Las condiciones para subir al tren son sencillas. Es el pasaje. Y si el pasaje me regala a otra persona, mejor. Subo gratis. Me pueden regalar el pasaje. Es un regalo. Yo subo al tren y viajo y digo: ¡wow! ¡Qué bueno! Alguien me regaló el pasaje. Feliz. Subo al tren, el viaje es gratis. Ahora, si en el vagón empiezo a fumar, beber bebidas alcohólicas, maltratar a otras personas, es muy probable que me bajen del tren y voy a sufrir una sanción administrativa o penal incluso, ¿no? No es lo mismo casarse con una persona y vivir con una persona, y vivir la vida del casado. Cristo muchas veces equipara nuestras relaciones con Él como relaciones de una pareja, de los novios, relaciones de un matrimonio. Para casarse con una persona, los casados lo saben, es suficiente el amor. El amor es un sentimiento tan poderoso que incluso te ciega, no te deja ver muchos detalles, ¿sí? Para casarse es suficiente el amor. Uno puede, no me importa la condición económica, no me importa el lugar, no me importa las situaciones, estoy enamorado, quiero casarme, uno se casa, pero
Y es suficiente, el amor es suficiente para que haya un matrimonio, para que haya un pacto eterno, para que yo me comprometa delante de Dios a tomar esta mujer por esposa y vivir con ella hasta que muera y que ninguna otra cosa, salvo la muerte, nos separa. Es suficiente el amor, ¿sí? Para casarse es gratis. Es por gracia, es por amor. Pero para vivir una vida feliz no es suficiente casarse. Porque el casamiento, el acto, el pacto, la unión acontece por amor. Pero después, para una vida feliz, una vida de casados, felizmente desarrollada, necesita que este amor se realiza en obras, que este amor se pone en acción y se convierte en amor que obra. Porque si va a seguir un amor romántico, pero un puro verso, puras palabras, no será suficiente. Necesitamos un amor que obra para desarrollar una relación de casado, un amor que lleva a fidelidad, un amor que lleva al cuidado mutuo, un amor que lleva a la obediencia y sugestión mutua, ¿sí? A muchas actitudes que hacen nuestra vida de familia feliz, a la responsabilidad, a esfuerzo, a sacrificio. O sea, para casarse es suficiente que haya amor, pero para vivir una vida de casado necesitamos un amor, necesitamos el amor que obra, que actúa, necesitamos las obras del amor, los actos de amor, ¿sí? No es suficiente la expresión de amor, necesitamos que este amor empiece a obrar en nuestra vida, ¿sí? Porque cuando nos acercamos a una persona, hay un sentir, hay un sentimiento, puede haber una pasión, y podemos casarse, y es suficiente. Pero si después te vas a portar mal, te vas a comportar de una manera infiel, ¿sí? A tu esposa, no le vas a dar un cuidado correspondiente, no te va a importar, no sé, sus costumbres. Ella necesita dormir y vos querés escuchar la música, te comportas de una manera mala, violenta, infiel. Es muy probable que te vas a seguir aceptando, porque el pacto es eterno y va a subsistir el matrimonio y te va a perdonar, pero tu vida con esta persona será miserable, porque nunca te va a brindar la pasión, el cariño, los mimos, las cosas que podría darte con otras circunstancias. El pacto sí es eterno. El Señor dice, no te abandonaré ni te dejaré. Él dice, y les daré mi espíritu para siempre. O sea, el pacto es eterno, pero la vida en este pacto puede ser diferente. La vida dentro del matrimonio puede ser diferente. El matrimonio por ahí nunca se rompe. El pacto por ahí será guardado, pero la vida del casado puede ser muy diferente. ¿Sí? Una cosa es cuando yo puedo ser acepto y perdonado y tener garantía para siempre, que siempre seré aceptado por Dios. Ahí opera la gracia de Dios. Dios que nos ama. Este amor te garantiza que siempre, pero siempre, sos bienvenida. Siempre sos acepto y siempre serás
perdonado cuando te acercas con actitud de arrepentimiento. Te da garantía. Ahí opera el amor de Dios, ahí opera la gracia de Dios. Pero esta aceptación, este perdón, esta justificación es el principio de la relación, no es toda la relación. Y si aplicamos estos principios a toda la relación, es una mentira. Dios nos acepta, nos ve justo. Cuando invocamos la sangre de Jesús, nos justifica. Pero no quiere decir que en desarrollo de nuestra relación, sea que hagamos lo que hagamos, siempre lo va a ver como algo justo. ¿No es así? Y el Señor es muy claro. Él dice, al hijo verdadero lo trato como hijo, lo disciplino. Al que amo, sí lo disciplino. ¿Sí? O sea, hay que entender que Dios no es lo mismo el principio de la relación y el desarrollo de la relación. Porque en el desarrollo de la relación, este mismo amor que hace operar la gracia y la sangre de Jesús a tu favor para perdonarte, para justificarte, para brindarte la vida eterna, este mismo amor va a operar de tal manera para separarte del pecado, para quitar el pecado, para hacer presente la santidad de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios te va a llevar a las bendiciones de Dios. Y Dios sí te quiere bendecir. Y Dios sí sabe que la falta de la santidad va a traer consecuencias a tu vida. Y volvemos a pensar, volvemos a repetir lo que dice Pablo, que la ley, los mandamientos, y los mandamientos son santos, buenos y perfectos. Son santos, buenos y perfectos. ¿Por qué? Porque nos lleva a la bendición de Dios. Nos lleva a la bendición de Dios. No se trata de nuestra justificación y del perdón. Ahí no alcanza. Para justificación y perdón solo opera la gracia de Dios. Pero para nuestra vida, para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con los prójimos, para nuestra relación con los hermanos, para nuestras tareas laborales, para nuestra familia, para la crianza de los hijos, para nuestros negocios. Ahí sí la ley y los mandamientos nos proporcionan el marco perfecto. El corazón de Dios es lo que Dios quiere ver en nuestra vida. ¿Sí? El perdón y la justificación no dependen de tu vida. El perdón y la justificación no dependen de tus obras. No podés resultar justificado y perdonado delante de Dios, acercarse a Dios. No podés lograr que los cielos se abren para ti por tus obras. Pero tu relación con Dios y tu vida sí va a depender totalmente de cómo vivís. Y tu vida eterna, la calidad, el lugar que vas a ocupar en esta vida eterna, la posición que vas a ocupar en esta vida eterna, va a depender de tu obediencia. Muchas veces Dios compara su relación con su pueblo como relación de un Dios, de un hombre y una mujer. Muchas veces Él habla a su pueblo diciendo, vos te portás como una mujer infiel. Léete el libro de Oseas. Él describe con muchísimo detalle todo el drama de su relación con su pueblo, cómo lo ama, cómo lo busca, cómo lo quiere rescatar, cómo lo busca apartar y separar del pecado que lo destruye. Y sin embargo, Él ama a su pueblo y este amor no cambió. De la misma manera como Él siempre amó a su pueblo, te ama a vos. Y como su pueblo fue llevado a cautiverio, su pueblo fue expatriado, los mataban, asesinaban, los maltrataban cuando se apartaban de Dios. Muchas de estas cosas también van a pasar en tu vida cuando te vas a apartar de Dios.
estamos hablando, vuelvo a recalcar, el perdón, justificación, la vida eterna. O sea, comienzo de tu relación con Dios y la garantía que nunca te vas a perder esta relación de Dios viene por la gracia, viene por su amor y el desarrollo de tu vida, desarrollo de tu relación con Dios va a depender ya de tus obras, va a depender de tus actos, va a depender de cómo vivís. ¿Sí? Dios no quiere que te peques. Justamente el amor de Dios se expresa en la ley, porque te quiere llevar a una vida de bendición. Por ahí no te vas, si te vas a portar mal, uno dice, y si hago tal cosa, otra cosa, primero hay que ver si realmente conociste a Dios. Si a vos te persigue este pensamiento, este deseo de vivir una vida rebelde, es muy probable que nunca conociste a Dios. Pero aún la persona que conoció a Dios va a experimentar momentos de tentación, va a experimentar la tentación de transgredir la ley, va a experimentar la tentación de vivir de una manera como Dios no quiere que vivas. Y no quiere decir que si sucede pecado en tu vida, Dios no te va a querer ver más. No. Dios te da garantía de perdón y justificación. Te da garantía que su pacto con vos es eterno. Que la vida eterna la tenés. Pero ¿cómo la vas a vivir? Va a depender de cómo vivís. O sea, la calidad de tu vida. No te vas a perder la salvación. Pero podés vivir toda tu vida aquí en la tierra como un cerdo y podrías vivir como un rey. Dios quiere que vivas como un rey. Yo pido disculpas por las expresiones medio extremas, no brutas, pero quiero que entiendas que el amor de Dios se expresa tanto en la gracia cuando te justifica y te perdona y te otorga la entrada permanente al cielo, te otorga la vida eterna, y el mismo amor se manifiesta en tu vida cuando te lleva a la santidad y a la obediencia. El mismo amor es el mismo Dios. Dios no puede contradecir o dividirse en el mismo, porque el mismo Dios, que es un Dios de amor, también es un Dios de santidad y de justicia. Y cuando nosotros venimos a Dios, estamos buscando al Señor. Cuando decimos que creemos en Jesucristo y lo aceptamos, decimos que lo aceptamos como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Lo aceptamos como nuestro Dios y como nuestro Salvador, porque una cosa no puede ser sin la otra. Muchas veces queremos a un Dios Salvador, a un Dios de amor que me ama, una parte de Dios. Yo quiero una parte de mi Padre que me provee, que me perdona, que me cuide. Pero cuando el hijo pródigo volvió a la casa, nosotros sabemos qué pasó en el primer día. Cuando padre viene a su encuentro, lo abraza, lo ama, lo limpia, le pone ropa del heredero, le pone un anillo del poder, o sea, hace una fiesta enorme. ¿Qué es lo que sigue el día siguiente? Seguramente cuando se despierta el hijo, papá le dice, bueno hijo, ¿sabes qué? Hay que lavar los platos, limpiar las mesas de la fiesta que armamos ayer, y seguramente hay que salir al campo a laborar, porque hay que cosechar, hay que hacer cosas, hay que atender tu herencia. Y no creo que el hijo pródigo que volvió a la casa dice, no te voy a obedecer, no lo quiero hacer, porque no sé ni quién sos. ¿Cómo? Pero soy tu papá. Ayer dijiste, sí, sos mi papá, perdón, para bendecirme y para perdonarme, pero no sos mi papá para decirme
qué es lo que tengo que hacer. No, cuando el hijo acepta al padre, vuelve al padre, le dice, tú eres mi padre, que me puede brindar bendición, que me puede brindar provisión, el cuidado, la casa, la herencia, o sea, las cosas tremendas, pero también te respeto como mi papá, o sea, mi autoridad, que estoy en la casa del Padre, es Él quien manda, es Él quien establece la regla. Cuando el día siguiente papá le dice, ahora hijo, quiero que vuelves al colegio o que vayas a la facultad, hijo no puede decir, no, papá, sos mi papá para darme dinero, pero no sos mi papá para decirme qué es lo que tengo que hacer. No, así no funciona. Si Dios es un Dios, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, le aceptamos como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Porque es ambas cosas. Es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Él nos limpia, Él nos salva. Nos presenta a Dios como justos, puros, limpios. Y Él mismo, para ser nuestro Salvador, es Dios. Si no es Dios, tampoco puede ser nuestro Salvador. Y si es nuestro Dios, es autoridad suprema. Él se vuelve nuestro Salvador cuando lo entronamos en nuestra vida. Cuando sometemos por completo toda nuestra vida a Él, nuestra vida quiere, la sangre de Jesús se derrama, nos limpia de todo el pecado, nos purifica de toda la maldad. Y este perdón afecta a todos los pecados que ya cometimos y que vamos a cometer. Esta gracia nos abre los cielos eternamente. Dios está en el trono y mi vida sometida a Él. Y es ahí cuando yo ya digo, ya no vivo yo, sino Dios vive en mí. Ya no empiezo a hacer no mi voluntad, sino su voluntad. Empiezo a actuar en obediencia a sus mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios de todo mi corazón y de la misma manera al prójimo. ¿Sí? Y es un amor que empieza a obrar. Es un Señor que es un Dios y es un Salvador. No es solo una u otra cosa. Es Dios y es Salvador. Si no es Dios, tampoco es Salvador. Y si es Dios, es autoridad suprema. Y yo vivo en total sugestión a su voluntad. Tenemos que entenderlo, que cuando venimos a Dios, entramos en un reino. Entramos en el reino de Dios. El reino tiene un Dios. Y Dios impone su voluntad y su ley en su reino. Es ley de amor. Es un amor que obra a nuestro favor. Pero requiere la actitud de nuestra parte, acorde. Tenemos que entender estas cosas y de esta manera vamos a desarrollar una relación buena y santa. Somos hijos de Dios, pero también somos amigos de Dios. Tenemos esta cercanía y este amor que nos permite una profundidad de relación increíble que jamás antes vista. Pero a su vez no quita la reverencia de esta relación. No quita que Él sigue siendo Dios. Si Él me brinda la confianza que yo puedo acercarme cuando yo quiero, en el estado en que estoy, y sé que seré aceptado, y sé que me va a brindar, me va a llenar de su amor, me va a llenar de su gracia, pero a su vez cuando me acerco, no es un amigote. Aunque Él me brinda su amistad, no es un amigote, es un Dios. Dios, y me caigo delante de Él en la reverencia, lleno de amor, siento su amor y su confianza. Es un Dios de amor, es un Dios de justicia, es un Dios de gracia y es un Dios santo. Una cosa no impide la otra, son ambas cosas a la vez. Y comprendiéndolo,
comprendiendo estos dos conceptos, uniendo estos dos conceptos en una sola persona de nuestro Señor, que es un Dios y es un Salvador, nos permite desarrollar realmente una relación correcta, una relación justa, una relación que nos va a bendecir, que nos va a llenar de su presencia. Que Dios te bendiga muchísimo. Vamos a seguir con nuestras lecciones y bueno, esperamos tus opiniones. También esperamos que contestes las preguntas, es muy importante. Es muy importante que compartes si te fue útil o no, compartes tus dudas, que es muy importante que compartes también tus opiniones, ¿sí? Bueno, estamos abiertos a la charla, estamos abiertos a brindar ciertas aclaraciones, a hablar sobre el tema, ¿sí? Por supuesto. Y bueno, vamos a seguir con nuestras lecciones ya la semana que viene, si Dios lo permite y no viene antes a buscar su iglesia. Nos vemos Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir.